Sesión de problemas relacionados con el capítulo 20 y 21. Problema 4. Derechos reservados 2017, Lourdes Rosario. No se permite la publicación total o parcial de este video sin previa autorización de la autora. Nota aclaratoria. Este video no es una producción profesional. La intención del video es ayudar a estudiantes matriculados en mis clases en el proceso de resolver problemas y aprender y entender el material. El video complementa el material que se provee en clase. Usted como estudiante o parte de la audiencia es responsable de estudiar todos los conceptos teóricos relacionados con el tema antes de estudiar este video. La grabación se realizó mayormente en clase, interactuando con los estudiantes, y luego fue editada para añadir segmentos fuera de clase. Los estudiantes participaron durante parte del proceso con preguntas y realizando cómputos, por lo que durante la redacción del video pues pueden haber surgido errores de cómputo de parte de los estudiantes. Luego, durante la edición, pues se corrigen los errores y se escribe encima de parte del texto para aclarar estas correcciones. Vamos a trabajar el problema 4 del módulo de anejo de problemas provisto en Moodle. Aquí tenemos el postulado del problema. El problema nos dice que vamos a trabajar una pieza en un torno. Queremos realizar en esta pieza un corte de cara y la profundidad del corte de cara es 10 milímetros. Esto en total, pues en centímetros sería 1 centímetro. Y nos dice que vamos a trabajar varios pasos de corte áspero y un corte fino. El corte fino tiene una profundidad de 0.15 milímetros. El corte fino se va a realizar con esta información a potencia máxima y a este avance. La profundidad para cada uno de los pasos de corte áspero la limita a 1.5 milímetros. El corte áspero se trabaja para minimizar el costo de producción. Tenemos además las especificaciones de la pieza, la herramienta de corte o cuchilla, información sobre economía y los datos sobre la máquina. Bien, pues para uno trabajar el problema conviene realizar un pequeño boceto de lo que es la pieza antes y después de cada transformación. Bien, tenemos lo que es la pieza original. Luego tenemos una serie de pasos de corte áspero, así que luego de esos pasos de corte áspero también pues vamos a tener una pieza y luego vamos a tener la pieza final. Así que esta sería la pieza inicial. Esta la pieza luego de todos los pasos de corte áspero. O antes del corte fino, y la pieza final luego del corte fino. Dado que el proceso es corte de cara, eso significa que no vamos a cambiar el diámetro de la pieza. Así que el diámetro en todos los casos va a ser el diámetro original, según indicado en el problema, que es de 5 centímetros. Lo que nos cambia el corte de cara, como ya hemos visto, es el largo de la pieza. Así que podemos dibujar aproximadamente cómo sería la pieza. No tiene que ser un dibujo muy detallado. Lo importante es que tengamos una idea visual
de la pieza luego de cada proceso. Bien, así que el largo inicial nos indica el problema, que es 10 centímetros. El largo final, pues la total cantidad que se va a remover es 10 milímetros. Y esto es 1 centímetro. Así que al final pues vamos a tener 9 centímetros. Luego de todos los pasos de corte áspero, pues vamos a tener 10 menos punto 15 milímetros, y esto es centímetro. Así que tenemos 1 centímetro cada 10 milímetros. Así que luego de todos los pasos de corte áspero tenemos 10 menos 0.015 centímetros. ¿Sí? Esto es 9.985. Y así aquí tenemos ahora una visualización de la pieza original, la pieza luego de todos los pasos de corte áspero y la pieza final. ¿Cuánto sería entonces la cantidad de pasos de corte áspero que queremos trabajar? Pues conocemos que la profundidad de corte total es 10 milímetros. Eso es el dato del problema. Lo tenemos aquí. Nos dice que el paso de corte fino se realiza a una profundidad de 0.15 milímetros y que la profundidad de cada paso de corte áspero está limitada a 1.5 milímetros, por lo cual el número de pasos de corte para corte áspero es 10 menos 0.15 milímetros dividido entre 1.5. Y eso resulta en 6.57 pasos. Por lo tanto, el número de pasos serían 7 pasos. Vamos a calcular el tiempo de corte fino. El problema nos dice que el corte fino se realiza a potencia máxima. ¿Sí? Que tengo corte fino, se trabaja a potencia máxima. ¿Cuánto es el tiempo de corte para el corte fino? Pues para eso, la teoría nos indica que el tiempo de corte, en el caso de corte en entorno, va a ser igual a la distancia recorrida por la cuchilla dividido entre la velocidad de avance. Esta distancia para corte de cara sería el radio de la pieza como vimos aquí. Si esta fuera mi pieza a la cual estoy haciendo el corte de cara, la cuchilla viajaría radialmente hasta el centro. ¿Sí?
Por eso es que estoy diciendo que es el radio de la pieza. Si la pieza tiene un agujero, pues entonces esa distancia no es el radio de la pieza, porque ya el agujero toma cuidado de parte del material, así que solamente tengo que remover en esta zona. En este caso entonces, si hubiera un agujero, esa distancia sería la diferencia entre los dos radios de la pieza, el radio exterior de la pieza y el radio del agujero. Sin embargo, como aquí nos dice que el corte es a potencia máxima, pues entonces esta ecuación no es la más conveniente para trabajar el problema. Puedo llegar a la misma respuesta, pero necesito la información de potencia máxima. Necesito entonces información relacionada con potencia y energía de la pieza, del equipo. ¿Sí? Así que vamos a utilizar los datos que tenemos. Me dice el problema que la potencia eléctrica es igual a 2 kilovatios. Y la eficiencia del equipo es 70%. Por lo tanto, ¿sí?, la potencia disponible para el corte es el producto de estos números. Los 2 kilovatios, que es lo más que la máquina tiene eléctricamente, multiplicado por la eficiencia. Así que la potencia disponible para el corte es 1.4 kilovatios. Necesito conocer las relaciones de la propiedad del material de la energía de corte específica, que en el problema me dice que es 2.75 gigajulios por metro cúbico. ¿Sí? Eso es un dato del problema. Y sabemos que, por definición, la energía de corte específico es la potencia dividido entre la razón de remoción de material. Lo que significa esto es que yo puedo trabajar un material con cierta potencia y a cierta razón de remoción de material, siempre y cuando el cociente de esto no exceda este valor, que es la propiedad del material. Así que este valor es un límite de hasta cuánto yo puedo trabajar el material. Por lo tanto, ya que conozco que la potencia es 1.4 kilovatios, la única desconocida es la razón de remoción de material. Tomando esta es la potencia máxima, pues entonces esta es la razón de remoción de material máximo a la cual yo puedo trabajar este material. Así que podemos despejar y tenemos la razón de remoción de material máximo va a ser igual 1.4 kilovatios o 1400 vatios dividido entre 2.75 gigajulios por metro cúbico o 2.75 por 10 a la 9 julios por metro cúbico. Cambiando los vatios a julios por segundo, tenemos entonces que la razón de remoción de material máxima es 0.509 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Con este valor de la razón de remoción de material podemos trabajar el cómputo del tiempo de corte. Tenemos un resultado más directo. Tiempo de corte
resulta en el volumen del material removido dividido entre la razón de remoción de material, ya que la definición de razón de remoción de material es volumen removido entre el tiempo de corte. ¿Cuánto es el volumen removido en una pieza circular? Recuerden, estamos trabajando el corte fino. Vamos a regresar a la pieza. ¿Cuánto es el volumen removido de este paso a este paso? Bien, noten, el diámetro es 5 centímetros. Lo único que vamos a remover es una profundidad de 0.15 milímetros. Así que el volumen removido será pi sobre 4 por el diámetro, que es 5 centímetros al cuadrado, multiplicado por 0.015 centímetros o 0.15 milímetros. Esto resulta en 0.295 centímetros cúbicos. Despejando por el tiempo de corte, como vimos aquí, podemos entonces calcular el tiempo. Volumen es 0.295 centímetros cúbicos, un volumen bien pequeño, una cantidad bien pequeña, dividido entre la razón de remoción de material, que es 0.509 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Cambiamos los centímetros a metros. ¿Sí? En un metro cúbico en 100 al cubo centímetro cúbico. ¿Sí? Y el resultado entonces es 0.579 segundos. Tiempo de corte relativamente pequeño para el corte fino. Y esto es así debido a que el problema nos está indicando que se trabaja a potencia máxima. Esto concluye los cómputos que íbamos a trabajar hoy para este problema. Gracias por su atención.